Bueno, chavales, hay algo que quiero decir, ya que no voy a iniciar todavía. Esto está en inglés, voy a poner pero con los subtítulos en español. Entonces, si entiendes el inglés, pues lo quieres ver, o si no, si estoy viendo esto después del directo, puedes adelantarlo hasta tal vez el minuto 10 o 11. Lo adelantas por ahí y seguramente ya está. Lo voy a dejar en los comentarios cuando vais a ver uno que se llama como retirado o algo así. Déjenme chequeo. Que es mi cuenta secundaria. Que no subo videos. Que era mi canal principal, pero me cambié a este porque allí no, la verdad no me importaba que se suscribieran, pero es que me dejaban siempre solo. Nadie veía ni un solo video. Todos los videos que subía tenían 0, 1 y 2, 3 y 4 vistas, y de esas 4 vistas seguramente las 3 era yo y tal vez 2 amigos míos. Entonces déjenme ver el nombre. Va a haber uno que se llama retirado, y en ese te voy a dejar el minuto que te saltas. Hasta ese minuto te lo vas a saltar, y ahí ahí puedes iniciar a ver ya todos los demás, que lo voy a poner en español, no en inglés. Entonces esto lo voy a poner con subtítulos en español. Entonces bueno, espero que os guste. Ya voy a iniciar, porque tanto que hablo y nada que enseño. Tendría que enseñar y parar de hablar. Bueno, primero voy a hacer esto. Pum, pum. Y a ver, subtítulos. Inglés no me sale. No me sale, what the fuck. Opciones. Tamaño de fuente. Color de fondo. No me sale para cambiar para poner un idioma. Configurar. Quiero. Ahí está. Supongo que ya. Entonces, si ahora voy para atrás. Y voy acá. Y aquí. Y voy a subtítulos. Traducir automáticamente a español. Aquí está, español. Fortnite might have accidentally leaked the release date of Chapter 3. Fortnite might have accidentally leaked the release date of Chapter 3, kind of confirming the rumors that Chapter 3 is coming early and that we're going to be skipping Season 9 and Season X. I'm going to be talking about that in today's video, as well as talking about the flip side and a little bit of the teasers that Tabor Hill and myself left in my last discussion video about this topic, and giving you guys some more insight about Fortnite Chapter 3 and what we have to look forward to, as well as what I hope gets implemented into the game. If you're not already subscribed to this channel, do me a solid favor, hit that subscribe button and turn on notifications. Lo primero, él es un famoso youtuber, que yo también lo conozco desde hace un montón de años, hace 2 años o 3 o 4 aproximadamente. Él se puede decir que casi un trabajante de Epic Games, porque le dan la información todavía más temprano, y casi todo lo que ha dicho de las armas que quiere que llegue, casi siempre llega. Una vez dijo que para la temporada 4 o la de Marvel, mejor dicho, que la de Marvel saliera a la POM otra vez, y salió. Eso es lo que quiero decir con eso. Que él en eso dijo sobre que como le llegaba la información, él dijo: espero yo que llegue la PON para la siguiente temporada, y justamente llegó. O sea, es muy famoso y Fortnite le tiene un gran respeto, y también es alguien importante para la gente que sepa inglés o que entienda el inglés, aunque no seas aquí de Estados Unidos y sepas inglés y lo entiendas. Sería muy importante que lo veas a él, porque él casi siempre pone felicitaciones todavía más tempranas. Igual que acabo de decir, no está para los hispanos, que yo he visto varios de ayer y antes de ayer. A ellos no le habían confirmado que habían cancelado la temporada 9, sino que tal vez no la iban a cancelar. Y él dijo que se confirmó que la van a cancelar, y esto lo hizo hoy o ayer. A ver. Me puede salir cuando lo hizo. Si no me equivoco mal, creo que lo hizo ayer. Déjame ver. Hace 3 días. Hey, what's up, guys? It's Cypher today. What? No, este no era el que estaba viendo.
Miren todo lo que ha subido en su canal principal, su canal secundario, y después viene esto. Te veo, see you on the flip side. Te veo en el lado dado la vuelta. Chapter 3 está puede estar más cerca de lo que tú crees. Aquí está Chapter 3. Sí, él es muy importante. Aquí está, mira. Este es hispano. Fortnite capítulo 3 es nuevo mundo. 4 días. Voy a la biblioteca porque perdí el fucking video que está aquí. Aquí está. Notifications so you don't miss an upload. There's going to be a lot of crazy videos happening over the next month, especially if Chapter 3 is actually happening in early December. So there is a couple support emails that have been screenshotted that people have posted on Twitter. I'm pretty sure these are actually legitimate. In this support email, an Epic Games player support employee actually ends up responding to this person saying, "Hi there, while we totally get your enthusiasm and we appreciate the passion that you give towards our game, the current chapter is here until December 5th, 2021. This support person referred to the current chapter, and he's basically saying that it's going to end on December 5th, 2021. Some people are saying that porque se me puso ahí. this could be a typo and that they meant the current season. Player support are basically saying that it's going to end on December 5th, 2021. Some people are saying that this could be a typo and that they meant the current season. Player support have been incorrect about certain things in the past, but this is definitely just another thing to add to the pile of evidence and leaks about Chapter 3 happening soon. And I don't think this is a coincidence, but it could be. If Chapter 3 is actually around the corner, let's talk about what we actually want in Chapter 3, because Chapter 2 as a map, while it had its moments, I feel like it fell a little short compared to the Chapter 1 map. And I'm assuming Chapter 3 is actually going to be a completely new map. Maybe some old POIs will make a return, like Tilted Towers has been, teased and rumored, but I do feel like we're going to get a completely new map. And something that I feel like this second map lacked was biomes. I feel like a lot of the map is very similar. It's all very green and there's a lot of flat areas, but we don't really see a lot of like the jungle biome, the ice biome, the desert biome that we saw in the old maps. I would like to see additional biomes introduced in the Chapter 3 map, and for them to really be creative in how they implement these biomes and how those biomes differ. Like maybe in certain biomes, the game works a little bit differently, or that there's like different creatures that live in certain biomes that you can only find in those biomes. I feel like it would add a lot of life to the map, which is what was severely lacking in the entirety of Chapter 2. Definitely need some new and interesting POIs. I feel like some of the old POIs that we really enjoyed, and I'm talking about the unique ones. For example, I really liked the Viking Hill, where there was like that Viking ship. I really enjoyed the volcano POI, and also the huts north of the volcano. I think some new POIs that we actually enjoy, that are unique, that actually fit the building grid. Something that I don't like is when they implement a POI and you start trying to build in there, and the builds are kind of like not cooperating with the other builds. If you remember Neo Tilted or the Mega Mall, that those POIs are not very building friendly. If it's a new chapter, we need some new mechanics, and we need some game-changing mechanics that's really gonna spice things up. So if you remember in Chapter 2, we got fishing and we got the ability to pick up knocked opponents. All this talk about the sliding mechanic has me extremely excited. And here's the thing why. Sliding mechanic could actually be very useful, especially for players who are not extremely sweaty and try hard. And I'll tell you why. Fortnite has building, and building is something that doesn't really exist in other games. You don't come into Fortnite and like, oh, I already know how to build because I built in this other game. But a lot of other games do have sliding mechanics. Apex Legends, Warzone, you name it. A lot of shooters have sliding mechanics built into it. So the sliding mechanic can give a unique like mobility twist to the game that other people from other games or people who like have quit Fortnite and they come back to try it will feel very comfortable using the sliding mechanic to move around the map. And I think this is, an attempt at not just speeding up the gameplay, but also making the gameplay a little bit more about movement, increasing the skill level for movement. This will allow players who can excel at moving around and juking out their opponents with elite movement
to not have to always rely on their building skills, especially if their building skills are not that good yet. They can use sliding mechanics. Another thing about Fortnite is that the gunplay is not the most exciting. A lot of the guns are very simple and work in non-unique ways. Weapon attachments have been teased and leaked quite a bit, and I feel like there's a big opportunity for Fortnite to bring weapon attachments in a unique way that we haven't seen before. Attachments that really spice up the way the guns work and add special, effects and bonuses to the weapons. It would also just make it to where every match doesn't feel the same. Right now, like when I get into a game of Fortnite, a lot of the times I'm going to end up with a gold pump and a gold scar and maybe a mobility item and some minis and maybe some big pots. If you throw in weapon attachments, each game could start feeling a little bit different depending on which attachments you find and which attachments you add to your weapons. You just got to make sure the weapon attachments are not too powerful and that they're not complicated to use. But if they are implemented in a cool way that doesn't complicate the game, it could really add to the variety of each match. We've seen some small arena changes here and there, but I think the next chapter, arena needs to be completely revamped and made to be more competitive and give us like some true rankings and true things to grind for, especially for the sweaty competitive players. Seen this actually with the late game arena mode. I personally have noticed that the public matches have been a little bit easier ever since late game arena has been implemented, because a lot of the more competitive focused players are playing late game arena as opposed to queuing up for like a solo pub if they don't feel like playing normal arena. So late game arena should definitely be a mode that sticks around. I think it's a very fun mode to jump into if you just feel like, practicing your mechanics and playing a little bit more of a serious quick match. We know there's talk about a smart build mode. This was a little bit scary to some people, but there is leaks of a smart build mode that's going to allow people to kind of build structures a little bit quicker. I'm not sure if this is kind of for newer players or if the general, player base is actually going to be using the smart build mode. It could be just something that's in there for newer players and it's not really used by top players because it's meant to be like training wheels for building. Either ways, I'm definitely interested to see how they implement that, because I feel like the biggest skill gap in Fortnite is building, and it's good because that's what keeps the game unique and keeps people grinding to get better. But it's also one of the things that keeps people away from the game. So maybe some tools to kind of help some of the newer players catch up, or at least have somewhat of a chance, could introduce more newer players to the game or bring back older players who quit once building got way too complicated for them. I definitely want, fun new mobility items. I feel like these days we really just get rehashed old items coming back, but we haven't been getting a lot of like new interesting ways to play the game with newer items, new mobility. I definitely want map mobility. Like we had a lot of different ways to redeploy on the old map. I know now we have the launch pads spread out on those bases, which is good, but unique map mobility on the new map would be amazing. I would like to see more vehicles and more vehicle attachments, because there have been a lot of leaked car modifications that we have not gotten. I'm assuming they're waiting for chapter 3 to bring those in. More fun traps. I feel like Fortnite is struggling to make traps work. I do like the armored walls, by the way. I feel like it was a cool addition, and they don't seem too powerful, but they're also not weak. But I'd like to see more offensive focused traps, and if they do end up returning traps to the game, I would like them to be more balanced, because 150 damage was a little too much. I would like to see, more weapons added that kind of spice things up without completely taking over. An example of something taking over was like the primal shotgun. Primal shotgun, especially in the beginning of season 6, was too much. But like the combat AR, for example, I love that using that gun. It's a hard gun to use, but it is actually very rewarding when it goes well. Weapons like that, snipers making a return. Also, I'd like to see a return of the chug jug. I feel like the legendary chug jug was always a cool treat to find when you're like, 10, 20 HP. You open up a chest, you get a chug jug. I feel like not having the chug jug in game is like not having llamas or not having launch pads. Now, a lot of people have been asking me about the, the comment I made at the end of the last, kind of leak video. I said, catch you guys on the flip side. There is some meaning to that. That isn't just words put together. And I know Tabor Hill said the same thing in his video. I do want to say he also said winter is coming in his video. And I just want you guys to know that that is also something to read into, because winter is coming, and when chapter 3 comes out, it'll all make sense to you guys. Right now it's a little bit confusing, and I'm
probably not going to go too much into it until somebody else does, because I don't want to be the one to spill the beans. Subscribe. I'll see you guys next time. Ok. A ver. Este fue hace 6 horas. Complicate the game. It could. Este fue hace 3 días. Este fue hace 3 horas. Cypher, today I'm talking about the rumor that Chapter 3 is happening in 1 month. No Season 9, no Season... Hey, what's up, guys? It's Cypher. Today I'm talking about the rumor that Chapter 3 is happening in 1 month. No Season 9, no Season X. We're going straight into Chapter 3. And at first I was skeptical. I even made a video about it. But now I'm completely convinced that it is happening, and it's happening fast and soon. This could be the last few weeks of Fortnite Chapter 2. 1 month of this map before we go to a completely new map with new mechanics, new POIs, new items, and a completely new battle pass, and a lot more. I am so excited about the thought of this. I'm so excited that there's actually momentum behind this, and I completely believe it now. And I'm going to explain in today's video based off of, you know, publicly available information. There are some leaks and rumors that are not so public that I have seen, but I'm not going to go into too much detail behind that. But I will give you guys a little teaser for Fortnite Chapter 3 at the end of this video, just to prove to you that it wasn't all BS. And I don't really ask for likes much on my videos, but can we get 100,000 likes if you're excited at the thought of Fortnite Chapter 3 literally happening next month? Before we get into the proofs and theories, I want to address a common issue that a lot of people have brought up, and that is the Fortnite crew pack. It says you will get the battle pass for the next season, Chapter 2, Season 9. However, some people are seeing different messages when they go and check their crew pack. It doesn't necessarily say Chapter 2, Season 9 for everyone. For some people, it just says the next season. This is the only minor thing that kind of goes against the theory that we're going to jump straight into Chapter 3. But this is probably just an oversight, because I do believe that Epic planned for a full 10 seasons of Chapter 2. But somewhere along the line, they decided after all the delays or whatever to cut it short and send us straight into the next chapter. And this is the only time actually that Epic has ever wrote out Chapter 2 Season 9. Every other blog post, especially the most recent ones, considering competitive blog posts and a few other things, Epic was talking about, you know, what would happen if a player was to break the rules. They specifically mentioned Chapter 2 Season 7, Season 8, and then the seasons that follow it, they did not ever spell out Chapter 2 Season 9. And like I said, I do think Season 9 and X might have initially been planned, but with all the delays and everything that's happened in the past few years, and considering the fact that we have been on this chapter longer than the old chapter, and that just happened in the past week, we have officially passed the timeline of the old chapter in terms of how long we've been on this map. And I'm not the only one who's thinking this. Top 5 Gaming, Tabor Hill, Ollie a bunch of other YouTubers are covering news and leaks, and they believe that there will not be a Season 9 or Season X. Tabor Hill specifically has been right about a lot of things, and a lot of the things that he has said has come to reality. Speaking of realities, Fortnite Chapter 2 Season 8, we have this queen character who's very, very powerful, and we're kind of underestimating how powerful she actually is. If you look at the description of her character and her pickaxe, right? Her pickaxe is called the Reality Render. This staff has ended countless realities. Soon the island will join them. Her back bling reads, time is running out for you, tick, 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 okay? And now we have this threat on the island, this huge threat. She's forming a cube. It's going to take over the entire island. There's going to be an end of season event that is probably going to lead us into the next chapter. And there's all this talk about realities being ended. And then on top of that, Epic dropped a 200 V-Buck emote. It's just you reading the book, but if you read the description, hold on, wait, I'm almost at the end of the chapter. Now, Season 8 could be considered almost the end of the chapter, assuming even if we had Season 9 and Season X. But to drop this during Season 8 with all these rumors about not being a Season 9 and Season X and going straight into Chapter 3, it is such a tease. It is such an interesting coincidence. I mean, it's not anything crazy, but with Epic, you really can't ignore the small stuff. So I know this is just a theory right now. How can we be so sure? Okay.
Some of you might be convinced. Some of you might be like, okay, this is a strong theory, but you don't see like any hard evidence. And part of it is like, you know, you're just gonna have to trust me, you know. I've made some predictions too early in the past, you know, like Thanos coming back, Kevin coming back in season 5. He didn't come till season 8. But this one is not really a prediction. This is like pretty concrete from my POV. Like there's a very small chance that we actually go into season 9. I'm thinking under 3%. But in my head right now, there's like a 97% chance that we are going straight into chapter 3. Like I said, there will be a little teaser at the end to prove to you I'm not full of it. But you won't find out if I'm full of it or not until, you know, next month. And here's another thing. We know from the data leaks that the end of the season is scheduled for December 5th. That's season 8. December 5th is a Sunday. If there was to be an event, it could happen on that Sunday. And there would be a little bit of a downtime, potentially a black hole. That sends us into the next chapter. The next chapter could be December 6th, December 7th, December 8th. There was a huge question about the map that we didn't have answered. It was the bunker, right? But once we uncovered the bunker in this season, there's really not any more secrets in the map. We've seen all the little secrets. We figured out what's going on with the IO, with the aliens. We finally closed a lot of the loose ends on this map. Was it a little bit disappointing to see what was inside the bunker, theorizing about for a long time? Yeah, I mean, it was just an IO guard base. It will probably play a part in the live event that happens, and there will probably be some big reveals, but the actual reveal of the bunker was kind of underwhelming. And here's another thing I'm going to add in real quick. You guys remember the chapter 2 is a rhyme of chapter 1. There's a rhythm that it kind of followed. The beginning, season 1, on both chapters were kind of plain. There was not a lot of updates or new things. We were kind of just figuring things out. By season 4, chapter 1, we had the superhero skins. Season 4, chapter 2, we had the Marvel superhero skin. The mechs got added in season X, the final chapter of the season. And guess who was making a return this season? The mechs. They're going to be put on the voting poll. So this whole idea of the rhythm makes even more sense with the mechs return in season 8, considering the last season of the last chapter had mechs, which was season X. We do know some pretty important things about chapter 3. There will be a new map. Something's going to happen. There's going to be, of course, another, you know, catastrophic event, the last reality. The queen will most likely destroy the current reality we're in, and there will be a brand new map. Wouldn't be surprised if there was some older POIs that, you know, came back, or some new POIs and whatnot, but it's gonna be a whole new reconstructed map. Could be a larger map. They could be experimenting with different player counts and whatnot. We know in the game files there have been weapon attachments that have been leaked, and when I think of like things like weapon attachments, like these big game-changing stuff, usually they would reserve those kind of things for a brand new chapter. And my theory is that the weapon attachments will be coming in chapter 3. On top of that, there was a sliding mechanic that was recently leaked and talked about. A Fortnite sliding mechanic, the ability to slide around as your Fortnite character. That is a pretty game-changing mechanic, and I feel like that would not be introduced in a new season, but a new chapter. Things like Creative 2.0 and modding could be happening at some point in chapter 3. And a bunch of other changes that are kind of leaked and being worked on, and we're seeing hints of it here and there, could all be planned for the start of the next chapter. A little sidetracked, but I am back in my normal room with the Metal Umbrella background. If you guys want to check out metalumbrella.com, my merch store, go check it out. There's some really cool pieces available right now. As I promised, there will be a small tease right now for chapter 3. Listen to what I'm saying, okay? You might have heard this from another YouTuber, but I have a strong feeling you will not be disappointed about what Epic has cooked up. Thanks for watching. Catch you guys on the flip side. Atrapado. Os veré en el otro lado. Did you know if you drop a like and subscribe? En inglés. El día de hoy tenemos nueva información al respecto sobre la temporada 9 y lo que sucederá con el capítulo 3. Sin duda alguna, todo lo que se viene a Fortnite será mega increíble y claro que traerá mucho contenido y novedades, ya que al parecer el final de esta temporada 8 nos brindará un gran evento que nos llevará a otro mapa rumbo al nuevo capítulo.
Mi nombre es ProYxY y bienvenidos a las nuevas filtraciones y secretos de la temporada 9 y el capítulo 3. No olvides suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para enterarte de todo lo nuevo que va llegando a Fortnite. Cada vez nos acercamos más rumbo al final de la temporada 8 y los rumores de un nuevo capítulo junto a las filtraciones se hacen más fuertes. Los insiders de Epic ya han revelado algunos de los secretos que tendremos al finalizar la temporada y las colaboraciones que están por llegar. Es hora de comenzar una nueva historia en un nuevo mapa lleno de misterios y enigmas, porque Fortnite está por cambiar. Mi nombre es ProYxY y bienvenidos a los 6 secretos del capítulo 3 que debes de saber parte 1. La parte 2 la tendrás aquí abajito en el comentario fijado. No olvides suscribirte. Ya yo vi esta parte, entonces voy a por la parte 2. Temporada 9 cancelada. Fecha de la skin de Naruto. Ya se sabe que es en noviembre 9. Supongo, creo que si no me equivoco mal ese es. He fijado, a ver. Sígueme en Twitch. No sé qué. Sin desliz. Sí, desliz. Sería deslizar. Pero no veo lo que él dijo. Que ahí va, que él fijó un número. Bueno, que fijó para el segundo. El segundo. Él dijo que iba en el fijado. Temporada 9 cancelada. Este fue el que me metí antes. El 1 de noviembre, hace dos días. Del canal activando la campanita. Fue ayer. Y él dijo que en la descripción Fortnite Chapter 3 glitch, no. See you on the flip side. Fortnite Chapter 3. Adiós capítulo 2, bienvenido a Fortnite capítulo 3. Muy buenas a todos y a todas, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite. Muchísima atención con el vídeo que os traigo en el día de hoy, porque parece ser que la próxima temporada estaríamos cambiando del capítulo 2 al capítulo 3, ya que se ha filtrado que para el próximo evento final de esta temporada número 8 del capítulo 2, pues estaría regresando el agujero negro. Por lo tanto, si esto llegara a ocurrir, lo más probable es que para la próxima temporada ya estemos cambiando del capítulo 2 al capítulo 3. En este vídeo os traigo un montón de filtraciones, mensajes ocultos que nos estarían dando a entender que para la próxima temporada pues ya estaríamos cambiando de capítulo. Aparte también os traigo un mapa filtrado, bueno, un posible mapa filtrado de la temporada número 1 del capítulo 3 del Fortnite. Así que os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo. Como siempre, gente, muy rápidamente os dejo el código de mi canal, ROES con 2 S YT, por las compras. Compartiré el vídeo para que más, sin más rollo en curvitas, como os estaba comentando en el inicio del vídeo, parece ser que el capítulo 2 del Fortnite estaría llegando al final. Tiene los días y las horas contadas, ya que en las últimas horas están habiendo un montón de filtraciones acerca de este posible cambio del capítulo 2 al capítulo 3 del Fortnite para la próxima temporada. De hecho, en el mismo día de hoy llevaríamos los mismos días jugados exactamente que en el capítulo 1 anterior del Fortnite. Exactamente, hoy llevaríamos 747 días, los mismos, como veis, que el capítulo 1 del Fortnite. 747 días son un montón de días jugando en estos capítulos, son prácticamente más de 2 años, y de hecho esta temporada número 8 aún no ha llegado a su fin, aún le quedarían unos 35 días para que finalizara. Por lo tanto, ya este capítulo número 2 estaría siendo el capítulo más largo de toda. Para que esta temporada termine, ahora mismo quedarían le quedarían aproximadamente 33 días. Aproximadamente. Los días pasan muy rápidos, hay que meterlo, el tiempo se va volando. Si juegas Fortnite, cualquier juego, te recomiendo que, ¿sabes? Esta semana, si no tienes escuela, si quieres, no sé, si alguien está desesperado que salga el Chapter 3, nueva temporada,
recomiendo que te pongas a jugar cualquier juego, porque en ese juego, cualquier juego, siempre te distraes tanto que el tiempo pasa hablando. Mañana voy a hacer un directo aproximadamente de 4 horas consiguiendo las recompensas de la reina, que no lo he hecho porque estaba pensando en hacer un directo, pero como veo que tal vez hasta puede ser que sea en diciembre 1 que empiece ya el contador va a empezar directamente en noviembre 20, si no me equivoco mal, que faltarían 12 días, bueno, no, 12 no. El 30 o el 25 de noviembre inicia el contador atrás. Voy a estar haciendo directos todos los días hasta la nueva temporada. Bueno, hasta el nuevo chapter. Entonces, ahí os veo. No sé si quieres que el tiempo te pase hablando. Te recomiendo que juegues Roblox, Fortnite, Rocket League, Apex Legends, un juego que tú sepas que no te vayas a hacer enfadar, que te vayas o te pongas a ver varias películas y series. Entonces, todavía falta mucho. Se puede decir que no falta tanto porque la verdad el chapter 2 ya lleva un montón más que el chapter 1, y lo único que tenemos es 8 temporadas que hemos tenido. No hemos tenido las 10 temporadas como tuvimos en la otra. Entonces no le falta mucho ya. Entonces, bueno, voy a seguir viendo el video. La historia del Fortnite Battle Royale por números, pues podría ser perfectamente que para la próxima temporada pues ya tengamos este cambio de capítulo 2 a capítulo 3. Por lo contrario, hay mucha gente que está comentando de que, pues bueno, para cambiar de capítulo, pues tenemos que estar alcanzando las 10 temporadas, como ya ocurrió en el capítulo 1. Deciros que esto no tiene por qué ser así. De hecho, como habéis visto, en menos temporadas en este capítulo hemos llegado ya en los mismos días jugados que en el capítulo 1. Por lo tanto, todo esto que estamos comentando podría ser perfectamente que llegara a ocurrir en esta temporada. Por otra parte, insisto, todo esto que os voy a contar podría ser que llegara a ocurrir en las próximas temporadas número 9 o número 10, que a mí personalmente me parecería un poco extraño, ya que esto sería alargar demasiado el asunto, este capítulo, y mucha gente pues está deseando pues bueno, tener un cambio radical en este mapa del Fortnite, ¿no? Ya que estamos un poco cansados de este capítulo número 2. Así que mucha atención con esto, ya que en esta última actualización 18.30 se han encontrado novedades acerca del agujero negro en los archivos del juego. Por lo tanto, podría ser que para esta temporada número 8, en el evento final que próximamente vamos a tener dentro del juego, pues volvamos a tener de vuelta al final de este evento, que no sabemos lo que va a ocurrir, pues otra vez este agujero negro, que como bien sabéis, como ya ocurrió en el capítulo 1, este fue el último evento que tuvimos de ese capítulo, ya que luego ya cambiamos al capítulo 2 del Fortnite. Pues en esta ocasión parece ser que va a ocurrir exactamente lo mismo y vamos a pasar al capítulo 3 del Fortnite Battle Royale. Así que bueno, gente, ahora os voy a mostrar todos estos mensajes ocultos, todas estas pistas que ya podemos estar encontrando dentro del juego y que hacen referencia a este posible final de capítulo 2 del Fortnite. Y atentos porque mucho tiene que ver esta personita que tengo aquí enfrente, la reina del cubo, ya que ella va a ser la encargada de llevar a cabo este plan en este evento final y de destruir por completo este mapa y pasar al capítulo 3. Por aquí, gente, en el pase de batalla, en el pico de la reina del cubo, si os fijáis, tenemos en la descripción este mensaje: este bastón ha acabado con infinitas realidades, pronto la isla pasará a figurar en la lista. Mensaje súper importante que nos da a entender de que esta temporada pues ya sería la última de este capítulo. Como también tenemos otro mensaje aquí en la pantalla de carga, atentos porque en la descripción tenemos este mensaje: no quedará nada. Otro mensaje que nos da a entender que esta temporada, con este evento final, pues sería el último de este capítulo número 2. Vamos a leer más mensajitos. Por aquí, en la mochila de vórtice cúbico de la reina del cubo, tenemos este otro mensaje: se te acaba el tiempo, tic tac, tic tac. Otro mensaje que nos hace referencia a este posible final del capítulo 2. Y aquí, en este gesto, en el de pasa
páginas, que es un gesto común que salió en la tienda. Fijaros bien porque también tenemos otro mensaje que hace referencia a este final del capítulo. Solo un segundo que ya casi he acabado el capítulo. Y atentos ahora porque os voy a mostrar el texto de la canción de la reina del cubo, que nos está dejando el siguiente mensaje. Muchísima atención con esto. Bueno gente, pues con todo esto que os acabo de mostrar, ya muchos estaréis pensando al igual que yo que esta temporada número 8 podría ser perfectamente la última temporada de este capítulo 2 del Fortnite, y que, como habéis podido ver, la reina del cubo, ella va a ser la encargada de estar llevando este último plan de este capítulo, ya que ella estaría destruyendo prácticamente todas estas realidades. Y por cierto, ha nombrado también a los 7. Por lo tanto, lo más probable es que para el próximo evento final de esta temporada número 8 podamos estar viendo de vuelta a alguno de los 7, ya sea a alguno que no hayamos visto o alguno que ya hayamos visto anteriormente, como podría ser el caso de la fundación. Todo esto, gente, lo vamos a ver próximamente en este evento final de la temporada número 8, que no queda mucho. Y si todo tiene que ir como os estoy comentando, al final de este evento, al final de la destrucción masiva del mapa del capítulo 2 del Fortnite, vamos a tener de vuelta el agujero negro. Por lo tanto, vamos a estar, pues bueno, algunos días sin poder estar jugando en el Fortnite hasta que entremos en el próximo capítulo número 3. Bueno gente, otro dato curioso haciendo referencia a este final de capítulo. Que sepáis que en la temporada número 10 del capítulo 1 del Fortnite tuvimos los nuevos vehículos, los brutos. Y que sepáis que ya se ha filtrado y confirmado que para finales de esta temporada número 8 van a estar regresando estos mismos vehículos, estos brutos, en el mapa de Fortnite en esta temporada. De hecho, estos son los nuevos brutos de este capítulo número 2. Como veis, lucen algo distintos a los brutos del capítulo 1, y es que esto se debe a que los brutos pues han estado modificados de tal manera que ahora en este mapa del capítulo 2 pues van a poder estar desplazándose por el agua y hacer algunas cositas más. El caso es que yo creo que la vuelta de los brutos pues hace un poco referencia, un guiño a este final del capítulo 2, como ya ocurrió en el anterior capítulo 1, que estuvieron presentes. Por otra parte, creo que también va a volver el punto 0 y que vamos a tener una especie de destrucción de todas las realidades, y que en el próximo mapa, en la próxima temporada, en el próximo capítulo, pues vamos a tener una mezcla del capítulo 1 y del capítulo 2. Atentos porque he encontrado una filtración muy importante del posible nuevo mapa que tendremos en el próximo capítulo número 3. Atentos con esta imagen porque este mapa lo ha filtrado una persona que anteriormente ya filtró el mapa del capítulo 2 cuando apenas conocíamos cómo sería, ¿no? Estábamos llegando al final del capítulo 1 y él ya filtró el mapa del capítulo 2 y al final pues el mapa fue como él lo filtró. Pues ahora vuelve a filtrar este nuevo mapa del capítulo 3. Bueno, ha comentado que esto es un concepto, que están trabajando en este mapa y que probablemente hay alguna cosa cambiada, pero que más o menos la estructura del mapa sería esta, y que las zonas ya están más o menos pues decididas cómo van a ser. Tenemos una zona de hielo, tenemos una zona de desierto, tenemos de vuelta pues zonas como Balsabotín, también pisos picados, en nuevas zonas, tenemos muchísimas islas, un cambio radical del mapa. A mí personalmente, si este llega a ser el mapa de la próxima temporada, del próximo capítulo, la verdad es que me parecería bastante correcto, y la verdad es que tiene muy pero que muy buena pinta. Así que quedaros muy bien con esta imagen porque probablemente pues tengamos algo parecido. Por otra parte, como os estaba comentando, el usuario, esta persona que filtró, que ha filtrado este mapa del capítulo 3, filtró también el mapa del capítulo 2 cuando apenas estábamos llegando al final del capítulo 1. Esta fue la filtración, este es el mapa que filtró, y luego pues es el mapa exactamente que tuvimos en el capítulo 2. Por lo tanto, esto tiene muchísimos puntos a que llegue a suceder. Bueno, antes de irme, comentaros una cosa muy importante. Esto no sé si tiene mucho que ver con este final del capítulo, pero en el día de hoy se ha anunciado de que Fortnite China pues se va a cerrar.
para todos los chinos. Creo que es algo así, no os asustéis. Fortnite para el resto del mundo pues va a seguir activo, pero aquí tenéis el mensaje oficial con los que nos están indicando de que próximamente en China, el próximo 15 de noviembre, pues ya no van a poder estar entrando ninguna cuenta en el Fortnite, así que todos los chinos van a perder todo su dinero y todas sus casitas. No sé exactamente por qué motivo ha sucedido esto, pero se ha anunciado en el día de hoy. Por lo tanto, podría ser que alguna de las cositas exclusivas de Fortnite China pues las podamos obtener próximamente en el Fortnite. Algunas de estas cosas que os acabo de mostrar ahora mismo. Así que bueno, gente, el vídeo llega hasta aquí. La verdad es que toda la información pues que os he dejado es muy importante, sobre todo esto que os he comentado podría ser, insisto, que llegara a ocurrir en esta misma temporada, en este final, o que fuera para las próximas temporadas. Pero esperemos que todo esto pues llegue a suceder en los próximos días y que tengamos este nuevo mapa, este nuevo cambio radical en el Fortnite, el nuevo capítulo número 3. Así que nada, gente, si os ha gustado el vídeo, dejar vuestros likes, suscribiros al canal, Bueno, no sé si hay nuevas votaciones, voy a ver. No, todavía no. Falta mucho, ¿no? Esto es puro falso. Entonces supongo que no. Todavía no. Todavía no hay votaciones. Tal vez bueno, voy a dejar ya el directo por aquí. Mañana voy a hacer consiguiendo a la reina y lo demás. Entonces, ay, ay.